Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Oscar y esta vez quiero compartir con ustedes algunas ventajas y desventajas de vivir en la provincia de Quebec. Antes de comenzar y solo para refrescar la memoria, Quebec es la única provincia francófona en Canadá, en donde el idioma oficial es el idioma francés. Es la segunda provincia más importante en lo que se refiere a población, luego de Ontario. Y también Quebec recibe a miles de inmigrantes de todo el mundo, siendo Montreal una de las ciudades principales y donde muchos inmigrantes como yo llegamos. Entonces vamos a discutir algunas ventajas y desventajas de vivir en Quebec. Yo fui residente de la provincia por casi 8 años y oportunamente les diré mi experiencia de vida en la ciudad de Montreal y también oportunamente les diré por qué me fui de Quebec. Entonces empecemos por las ventajas de vivir en Quebec. La primera ventaja es el costo de la vivienda y los alquileres. Los precios de las propiedades y los alquileres en Quebec son considerados relativamente bajos comparados con otras provincias. Tanto Montreal como la ciudad de Quebec, que es la capital de la provincia, son consideradas ciudades grandes que son accesibles económicamente para poder vivir. Fuera de estas ciudades, el costo de vida en general es mucho más barato. Así que Quebec tiene bastantes ciudades en donde uno puede llegar y vivir relativamente barato, si se puede decir. La siguiente ventaja de vivir en Quebec es la educación. El costo de la educación para los residentes de la provincia es súper barato. Como ya les comenté en otro video, yo llegué a Montreal como residente y pude acceder no solamente a los préstamos estudiantiles, sino al costo de la pensión, ¿no?, para los residentes. Es muy barato y, para darles una idea, Montreal cuenta con bastantes colleges que dictan clases tanto en inglés o en francés. Asimismo, Montreal tiene 4 universidades, 2 en idioma inglés, 2 en idioma francés. En idioma inglés están las universidades Concordia y McGill, y en francés está la Universidad de Montreal y la Universidad de Quebec en Montreal. La Universidad McGill es una de las universidades más reconocidas en el país y una de las más reputadas de todo el mundo, y se encuentra justamente en Montreal. Yo tuve la suerte o la oportunidad de estudiar en esa universidad y es muy buena, es muy exigente. Ya les contaré de mi experiencia de haber estudiado ahí en otro video. En lo que es economía, la provincia está en constante crecimiento. Las actividades económicas en Quebec son la industria aeroespacial, la industria del papel, los productos forestales y la agricultura. También Quebec tiene una baja tasa de desempleo, actualmente alrededor del 5%, y también tiene una baja tasa de criminalidad. O sea que si tú llegas, por ejemplo, a Montreal, tienes ciertas opciones o muy buenas opciones de encontrar un trabajo, que se puede decir rápido. La siguiente ventaja de vivir en Quebec es el bajo costo de la electricidad. Quebec tiene la tasa más baja de electricidad de todo Canadá y una de las más bajas de toda Norteamérica. Y esto es debido a que la provincia cuenta con un sinnúmero de centrales hidroeléctricas, gracias también a los numerosos lagos que tiene. Otra de las ventajas de vivir en Quebec es que no cobran, o la mayoría de municipalidades no cobra el costo de servicio del agua. El servicio de agua está cubierto por los impuestos a las propiedades. Quiere decir que uno, cuando alquila un departamento, una casa, no paga por servicio de agua porque ya está incluido en el costo de los impuestos a la propiedad. Así que si tú eres inquilino en Montreal, por ejemplo, tu renta puede ser relativamente baja comparada a otras ciudades porque el propietario no incluye el costo del agua en la renta, en el alquiler, porque simplemente está cubierto a través de los impuestos a la propiedad que se paga anualmente. Otra de las ventajas de vivir en Quebec es la parte cultural y los deportes. Por ejemplo, en Montreal se encuentra la Ópera de Montreal, la Orquesta Sinfónica de Montreal, está llena de galerías de arte, está llena de museos, etc. Hay festivales por todos lados, en todo el año, siendo los más reconocidos, por ejemplo,
el Festival de la Risa, el Festival de Jazz, la Fórmula 1, ¿no? Montreal es una parada anual de las carreras de Fórmula 1 y otro tipo de festivales alrededor de la ciudad. Y en la ciudad de Quebec, generalmente hacen festivales en la época de invierno, ¿no? Hacen patinaje sobre hielo, resbaladeras de hielo, entonces también es un sitio para ir a visitar durante el invierno. Mucha gente le gusta, a mí particularmente no, pero bueno, está ahí para disfrutarlo si así lo quieren. En lo que se refiere a deportes, la provincia ofrece para hacer, por ejemplo, pesca, hiking, bicicleta, esquí en el invierno. Se puede acampar porque la provincia tiene un montón de parques naturales y entre otras cosas. Y la siguiente ventaja es el invierno. A mucha gente le gusta hacer deportes durante el invierno, como por ejemplo el esquí, el patinaje sobre hielo, etc. A mí particularmente nunca me ha gustado hacer esos deportes, pero bueno, hay gente que sí le gusta. Tengo amigos que se esperan con ansias el invierno para justamente poder ir a hacer esquí y entre otras actividades al aire libre durante el invierno. Pasemos ahora a hablar de las desventajas de vivir en Quebec. Una de ellas es la barrera del idioma. Casi el 80% de los residentes de la provincia hablan francés como primera lengua, y esto puede ser un obstáculo para los nuevos inmigrantes. Si te vas afuera de Montreal, por ejemplo, todo es así en francés. En Montreal al menos puedes manejarte con el inglés, ¿no? Si sabes inglés sí se puede manejar, pero tus posibilidades son un poco no tan amplias, si se puede decir, por el hecho de que muchos trabajos piden que sepas los dos idiomas, inglés y francés. Quebec no puede separarse del lado anglófono de Canadá ni tampoco de los Estados Unidos. Es por eso que muchas empresas que tienen sus oficinas, por ejemplo, en Montreal, hacen negocios con otras partes de Canadá y obviamente por eso piden el inglés. Y también hacen negocios con gente local, con gente de la provincia que para eso necesitas el francés. Entonces, si tú eres una persona que solamente o que prefieres un solo idioma como el inglés, ¿no? Que es mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo prefiero el inglés. Entonces las posibilidades de crecer, dependiendo de la carrera obviamente, son un poco limitadas, justamente por el tema del idioma. Si quieres tener más oportunidades, vas a tener que tener los dos idiomas, ¿no? Dependiendo obviamente de la carrera y el tipo de trabajo que tengas. Ahora, hay sitios que solamente te van a pedir francés, como por ejemplo si vas a entrar al gobierno de Quebec, a trabajar al gobierno, te van a pedir solamente francés, ¿no? Y es por eso que a veces yo creo que mucha gente comete el error de solamente estudiar francés para ir a Quebec. Está bien, ¿no? Pero dejan de lado el inglés. Yo creo que el inglés es el idioma número uno que no tiene que dominar, seguido del francés, si es que vas a Quebec. ¿Por qué? Porque si no te quedas estancado en un solo idioma, y si quieres moverte a otros lados, por ejemplo a otras partes de Canadá, y si no sabes inglés, aprenderlo ya cuando estés establecido y estés trabajando es muy complicado y te puede tomar muchísimo tiempo. Así que mejor saber el inglés, dominarlo, y el francés también por ahí, ¿no? A la par, y si no, solamente el inglés, porque eso te va a servir de repente si quieres irte a otra provincia, ¿okay? De Canadá o incluso a los Estados Unidos. La siguiente desventaja de vivir en Quebec son los altos impuestos. Como ya te comenté en otros videos, Quebec tiene la tasa impositiva más grande o más alta de todo el país. El impuesto a los salarios, para uno que gana, por ejemplo, $45,000 al año, la tasa impositiva es del 27.5%. Si comparas eso con Ontario, los mismos 45,000 te imponen 20%, y así sucesivamente. Más gana uno, más pagas en impuestos. También el impuesto a las ventas es el más alto de todo el país. Actualmente el impuesto a las ventas en Quebec es del 14.975%. Si lo comparas con Ontario, por ejemplo, en Ontario el impuesto a las ventas es del 13%. La siguiente desventaja es el invierno. Como yo te comenté anteriormente, para algunos es una ventaja porque les gustan hacer los deportes en invierno, salen a hacer esquí, etc. Pero para otros puede ser también un factor determinante para quedarse en Quebec. Dependiendo de la ciudad donde te encuentres, el frío puede llegar a veces a menos 45 grados. Una vez cuando yo estuve en Montreal, por ejemplo, mi último invierno allí, en enero, la temperatura bajó a menos 45 grados por una semana más o menos. Fue una oleada de frío horrible, pero
todo está acondicionado para soportar el frío, ¿no? Las casas, ahí está el metro, ¿no? El bus, que los autobuses tienen calefacción, etc. También ten presente que si vas a Montreal, por ejemplo, cae bastante nieve durante el invierno, ¿no? Hay tormentas de nieve, no solamente en Montreal, ¿no? Si vas más al norte también, en Quebec City, etc. Hay tormentas de nieve durante el invierno, cae bastante precipitación de nieve, y si tú tienes un auto, ¿no? Los autos generalmente en Montreal los parquean en la calle. Entonces cuando caen estas tormentas de nieve tienes que comenzar a paliar, ¿no? Si es que encuentras tu carro debajo de la nieve, porque muchas veces no lo encuentras. ¿Okay? Tienes que estar viendo dónde dejaste tu carro para poder comenzar a paliar y limpiar la nieve del carro para poder sacarlo de ahí. También es una desventaja porque a veces cuando cae tormenta de nieve todas las pistas se llenan de nieve, obviamente. Viene el tractor y empuja la nieve, ¿no? Después tiene que venir otra maquinaria para limpiar toda la nieve de la pista y las veredas, y eso puede tomar a veces un poco de tiempo. Y todo se vuelve un desmadre en las calles de Montreal antes que vengan a limpiar las pistas y veredas. La siguiente desventaja es el alto costo del gas natural. El gas natural es el más caro en Quebec de todo el país. Es por eso que mucha gente prefiere tener calefacción eléctrica y cocinas eléctricas también. La calefacción eléctrica es a través de un baseboard, ¿no? Que lo pones abajo en el zócalo, ¿no? De las paredes, ¿no? Dependiendo del tamaño, puede ser más largo, más pequeño. Lo pones ahí y está conectado con un termostato. Entonces, justamente porque la electricidad es barata, mucha gente prefiere cambiar a veces los furnaces a gas natural por baseboard heaters, que le llaman acá. Otras de las desventajas de Quebec, para aquellos que les gusta el vino, es que el vino está controlado por la provincia a través de la SAQ, ¿no? La Société des Alcools du Québec, que es una entidad del gobierno, ¿no? Que controla la venta de alcoholes, tanto de vinos como de otros licores, como el whisky, el vodka, el ron, etc. La cerveza generalmente hay muchos sitios que la venden, ¿no? Las tiendas, los dépanneurs le llaman allá en Quebec, ¿no? Que son una especie de bodegas. Y en algunos supermercados también venden cerveza. Pero si ya quieres otro tipo de alcohol, ¿no? De licor, tienes que ir a estas tiendas necesariamente sí o sí. Otra de las desventajas de Quebec es que la infraestructura está muy deteriorada, principalmente en las calles y autopistas. Si tú vas a Montreal, por ejemplo, vas a encontrar muchos huecos, muchos baches en las pistas, ¿no? Que están en constante reparación durante todo el año. Las carreteras también, muchas de ellas las cierran justamente para hacer reparaciones durante el verano, y eso atrae demasiada congestión si tienes un auto, por ejemplo. Yo cuando estoy en Montreal, el verano era pues una cosa de locos, porque en ese entonces tenía un carro, entonces me movilizaba por la ciudad y tenía que tener suerte de que no hayan cerrado alguna calle para poder transitar, porque era terrible, ¿no? Principalmente por la zona del centro de Montreal. Y la siguiente desventaja es que hay demasiada competencia para encontrar trabajo. Si bien es cierto, a la provincia le está yendo bien en la parte económica, ¿no? Está creciendo, hay buenas oportunidades laborales, pero a la vez hay bastante competencia, ya que, como te mencioné anteriormente, por poner un ejemplo, la ciudad de Montreal recibe a miles de migrantes de todos los países durante todo el año, latinos, personas de África del Norte por el idioma francés, haitianos, muchos franceses también hay allá, etc. Y personas con bastantes títulos profesionales, ¿no? Y mira como trabajo calificado, ya tú me entenderás. Entonces la competencia es alta y de eso se aprovechan muchos empleadores justamente para ofrecer a veces sueldos que no van acorde al precio de mercado. Entonces nosotros como inmigrantes a veces llegamos con pocos recursos y tenemos que comenzar pues a trabajar, porque tenemos que pagar pues la renta, los servicios, etcétera, ¿no? Y a veces tenemos que aceptar algunos trabajos que sabemos que pagan un poco más, pero por el hecho de que a veces estamos necesitados, simplemente lo aceptamos, y eso también se aprovechan algunos empleadores, no todos, pero sí algunos. Bien amigos, estas han sido algunas de las ventajas y desventajas de vivir en la provincia de Quebec que he querido compartir con ustedes. Esta información se las traigo de primera mano, ya que yo fui residente de la provincia por casi 8 años. En otros videos les contaré mi experiencia de vivir en Montreal y también por qué me fui de la provincia de Quebec, ¿no?
Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Yo sé que mucha gente espera llegar a Quebec, especialmente a Montreal. Entonces espero que esta información les sirva bastante para su propósito de vida en esa ciudad. Si les gustó esta información, regálame un like y si es que aún no lo han hecho, no olviden de suscribirse a este canal, ya que estaré subiendo un video cada semana para contarles cómo es el vivir acá en Canadá. Entonces me despido y que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao.